grabbed me like this, and I like 3 times. Okay, was she still resisting you at this time? No, she was like already dead, but she was bleeding. Okay. Cuando Nubia y Samuel Salazar llevaron a su hijo Ronald a los Estados Unidos para que se reuniera con ellos y el resto de sus hijos, pensaban que la vida sería muy buena. Nunca se imaginaron que el hijo mayor de la familia realizaría un crimen terrible, y mucho menos que lo haría en contra de una de sus hermanas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy veremos un caso sucedido en Estados Unidos que implica a una familia salvadoreña. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ronald Eric Salazar Vega nació en El Salvador el 13 de septiembre de 1990. Fue el mayor de 4 hermanos, hijo de Nubia y Samuel Salazar. En 1991 la pareja decide emigrar hacia Estados Unidos llevados por un coyote. La primera en irse es Nubia, cuando Ronald tenía 6 meses. Cuando el niño cumple 1 año, su padre también emprende el viaje. Al ser un camino muy peligroso para un niño, deciden dejar a Ronald con sus abuelos maternos. Los padres logran entrar en Estados Unidos y se asientan en Florida. Estando en este país, tienen 3 hijos más: Gabriela, Stephanie y David. En los primeros años de vida de Ronald, su figura materna fue su abuela. La mujer siempre se preocupó por él, pero las cosas cambiaron cuando ella falleció de causas naturales cuando Ronald tenía entre 5 y 6 años. A partir de ese momento, Ronald se quedó al cuidado de su abuelo y sus 2 tíos. Cuando Ronald tenía 7 años, su abuelo le comenzó a enseñar sobre la agricultura. Según cuentan, tanto Ronald como su abuelo tuvieron que vivir en la pobreza, y además de eso, al no estar su abuela, ninguno preparaba comida. Vivían de sobras y de la caridad de sus vecinos. A los 10 años, Ronald sufrió una violación por parte de una mujer apodada La Diabla. Este sería el inicio de 2 años de abuso y agresiones sexuales por parte de esta mujer hacia él. Nunca se lo comentó a nadie. Según Ronald, esta mujer tenía entre 18 y 19 años más o menos cuando comenzó a agredirlo sexualmente. Nosotros le decíamos La Diabla. La muchacha tenía más o menos como la edad de mayor, ¿no? 18, 19 años. Y pues la muchacha se brincó el portón, me agarró y me llevó para una letrina atrás de la casa. Pues allá no hay baños en Comacano. Y en esa letrina ella hizo de todo. En cuanto a la relación de Ronald con sus padres, aquí existen 2 versiones. Ninguna de las 2 se puede comprobar al 100%. Está la versión de la madre de Ronald, que dice que ella siempre se encargó de su hijo, nunca se olvidó de él y ayudaba económicamente a su padre para la crianza del niño. También aseguró que en varias ocasiones ella le propuso a su padre que Ronald viajara hacia Estados Unidos para reencontrarse con ellos, pero él nunca aceptó. La otra versión es la que tienen Ronald y su abuelo. Según el abuelo de Ronald, su hija nunca los ayudó económicamente. En todo el tiempo que estuvo en Estados Unidos mientras Ronald era un niño, lo único que hizo por la familia fue comprar una pequeña parcela de terreno para que su padre la trabajara, y a Ronald le compró una bicicleta. Durante 10 años, supuestamente, según Ronald y su abuelo, la madre y el padre no se ocuparon de él. Esto hizo que Ronald tuviera un sentimiento muy feo a sus padres y comenzó a sentir que ellos lo habían abandonado porque no lo querían. Siempre quisimos traerlo, siempre hubo la idea, siempre hubo la intención, pero el problema era que mi papá se oponía. En lo único que concuerdan las 2 partes es en lo siguiente: Ronald comenzó a los 10 años una comunicación directa con sus padres.
Esto fue gracias a una vecina. Esta vecina tenía un familiar muy cerca de la casa de los Salazar en los Estados Unidos. Nubia le pidió al familiar de esta vecina que la contactaran directamente con su hijo y así fue. El chico comenzó a hablar tanto con su madre como con su padre y a construir cierto tipo de relación a través del teléfono. En esa época ellos comenzaron a enviarle mucho dinero y Ronald estaba muy feliz. Podía comprarse ropa y zapatos nuevos y su abuelo también podía cubrir todas sus necesidades. Pasados unos meses, sus padres le dijeron a Ronald que ellos tenían el deseo que él fuera a vivir con ellos a Estados Unidos. En ese momento, a sus 10 años, estaba demasiado apegado a su abuelo, así que Ronald rechazó esta propuesta. Fueron 2 años que ellos les estuvieron rogando tanto al abuelo como a Ronald que lo dejara ir a Estados Unidos y al final, en el año 2002, el chico aceptó. Fue así como Ronald en el año 2003, antes de cumplir los 13 años, llegó a Estados Unidos. Cruzó la frontera de manera ilegal con la ayuda de un coyote. Con el adolescente iban su tía y una prima. Allí inició una nueva vida con su familia. Al principio yo no quería venir. Me acuerdo que cuando los conocí ellos inmediatamente dijeron: vente, queremos tener a la familia unida. Y pues yo les dije, no quiero ir. Pero más allá de que fuese una convivencia familiar buena, las cosas se salieron de control. Ronald no se adaptó de buena manera a su familia. El chico no se relacionaba mucho con sus hermanos y el idioma era una barrera. Cuando él llegó a Estados Unidos no hablaba nada de inglés. Sus hermanos al nacer en este país lo hablaban perfectamente. La relación con su padre tampoco fue buena. Ronald cuenta que lo castigaba, le pegaba, cosa que no hacía con sus hermanos. A ellos los trataba muy bien y en ese momento Ronald comenzó a tener mucho resentimiento, no solamente en contra de su padre, sino también en contra de sus hermanos. Él les preguntaba mucho tanto a su madre como a su padre por qué lo habían dejado abandonado en El Salvador, pero ellos siempre negaban esto. Él les decía que había vivido una pobreza extrema, mientras sus hermanos tenían en Estados Unidos todos los lujos posibles. El padre de Ronald lo acusaba de relacionarse con pandillas en El Salvador y de ser un ladrón. Esto hizo que la relación familiar fuese muy tensa. Además, Ronald tenía un temperamento violento, destruía cosas y amenazaba a sus hermanos de muerte, especialmente a Stephanie, la tercera hija del matrimonio. La niña llegó a escribir varias cartas a sus padres, en las cuales les contaba todas las amenazas de su hermano mayor. En una de esas cartas escribió la siguiente frase: la cosa es que R le dijo a Gabriela que el viernes siguiente me va a pasar algo a mí. Los padres de Ronald, al recibir estas cartas de parte de su hija Stephanie, tomaron al chico y comenzaron a hablar con él. Él negó todas las acusaciones, diciendo que sus hermanos lo odiaban. Su hermana Gabriela también le contó a sus padres que en varias ocasiones Ronald le había propuesto que mantuvieran relaciones sexuales. De nuevo, él negó todo, diciendo que sus hermanos lo que querían es que él se fuera de la casa y se regresara a El Salvador. Los padres no sabían bien qué hacer en ese momento hasta que recibieron una notificación de la escuela. Ronald se había comenzado a comportar de manera muy violenta en el lugar. Había intentado golpear a uno de sus compañeros y a otro lo había agredido con un bolígrafo. También se supo que le había quebrado uno de los dedos a un guardia de seguridad del plantel. Los profesores hicieron una denuncia a servicios sociales y el sistema de servicios sociales inició una investigación. Querían saber cuál era el ambiente familiar de Ronald, querían saber si el adolescente era maltratado por sus padres, cuál era el trasfondo de su vida y además con esto determinar si era un peligro para sus compañeros, para sus profesores y para él mismo.
Ronald fue enviado a un hospital psiquiátrico para hacerle un análisis. El chico estuvo solamente un día en este lugar porque un psicólogo determinó que no tenía ningún problema mental. Dijo que solamente estaba pasando por un momento de rebeldía. Ronald, durante la entrevista con los especialistas del hospital, aceptó que tenía sueños y fantasías de matar, no solamente a su hermana Stephanie, a quien ya había amenazado, sino también a todos los miembros de su familia. Con la situación incontrolable para la familia, Nubia y Samuel le preguntaron a Ronald si quería regresar a El Salvador. Él aceptó, pero en el momento en el que iban a comprarle el boleto de regreso, él dijo que ya no se quería regresar. Prometió que cambiaría de actitud y dijo que se portaría bien. Durante algunos días parecía que la actitud de Ronald estaba cambiando. Estaba más tranquilo y se llevaba mejor con todos. Pero esta felicidad fue muy pasajera, ya que el 25 de julio de 2005 la tragedia llegó a la vida de los Salazar. Esa mañana todos se despertaron. Ronald tenía 14 años y faltaban menos de 2 meses para su cumpleaños número 15. Su hermana Gabriela tenía 12 años, Stephanie 11, mientras que el menor David tenía 8 años. Nubia, la madre, se fue a su trabajo como de costumbre. Gabriela y su padre salieron de casa. Él la fue a dejar a unas clases que tenía esa mañana. Pasadas las 8 de la mañana, Ronald salió corriendo de la casa con su hermano David de la mano. Fue hasta la casa de su vecina y le comentó que 2 hombres afroamericanos habían entrado a su casa a robar y en medio del robo asesinaron a su hermana Stephanie. La mujer conocía a la familia desde hacía muchos años. Llamó a emergencias para reportar el incidente. Los agentes llegaron a la casa de la familia Salazar y cuando entraron se encontraron una escena terrible. La casa en sí estaba en orden, pero fue en la habitación de Stephanie que todos se asustaron. Debajo de un edredón estaba el cuerpo de la niña. Estaba en un charco de sangre y toda la habitación estaba desordenada. Parecía que allí había ocurrido una pelea. El padre de Ronald no creyó en la historia de su hijo y pidió a los agentes de policía que lo detuvieran y lo llevaran a comisaría. Yo no le creí, como ya había antecedentes con él, entonces yo le dije a la policía, no me lo dejen ir, agárrenlo. Es mi hijo, pero me duele en mi corazón, pero agárrenlo. El examen forense determinó que la causa de la muerte de Stephanie había sido estrangulamiento. La niña además tenía 3 cortes en el cuello. Había sido violada estando ya muerta. De su cuerpo se pudo recuperar una muestra de ADN. En la casa también se recuperó un cuchillo, el cual había sido lavado, pero todavía tenía restos de sangre. Para la policía, la escena no coincidía con un robo que hubiese salido mal. No había signos de entrada forzada. La casa, como ya les dije, estaba ordenada. Lo único que estaba desordenado era la habitación de Stephanie. Además, no hacía falta ningún objeto de valor. La familia tenía joyas y un poco de dinero en efectivo y los ladrones parecía que no se habían llevado nada. Trataron de interrogar a David, el hijo menor de la familia, pero el pequeño en ese momento parecía que se encontraba en estado de shock. No hablaba, los agentes no pudieron tener la más mínima comunicación con él, ni tampoco dirigió la palabra a sus padres, por lo cual él no pudo decir nada de lo que había pasado ese día. El único supuesto testigo que se tenía era Ronald. En ese momento no sabían si considerarlo un sospechoso o un testigo, así que tomaron al chico y lo llevaron a la comisaría. Comenzaron a hacerle preguntas y en ese interrogatorio él confesó. Él había asesinado a su hermana Stephanie de la manera más horrible posible. Tell me what happened this morning after you made the decision to kill your sister. What did you do? I went to her room, I choked her, and she was still breathing. So then I lifted her shirt up to see if her hair was popping. Tell me how you went about killing your sister. What exactly did you do? I went, then
closed the door. I saw her sleeping. Then I grabbed her from the neck. Then she tried to escape. And then she lost the change. En el juicio, la acusación mostró que la prueba de ADN encontrada en el cuerpo de Stephanie dio positivo para el ADN de Ronald. Ellos tenían la hipótesis de que el chico planeó todo para hacer sufrir a sus padres. Según las pruebas y el testimonio de Ronald, hicieron la siguiente reconstrucción. Ronald planeó todo una noche antes. Esa mañana esperó a que sus padres se fueran y luego atacó a Stephanie en su habitación. Primero la estranguló. Él pensaba que estaba desmayada, pero según el informe, en ese momento ya estaba muerta. Le hizo 3 cortes en el cuello y luego la violó. La cubrió con el edredón, lavó el cuchillo, lo puso de nuevo en su lugar y luego tomó a su hermanito y salió corriendo de la casa gritando que estaban robando. La defensa, por su parte, intentó que Ronald fuera declarado inimputable. Ellos tenían el argumento de que el chico no podía discernir entre el bien y el mal y que tampoco sabía las consecuencias de sus actos. Para poder determinar esto, la jueza pidió una evaluación psiquiátrica. Para esto, Ronald fue internado en un hospital psiquiátrico durante 2 semanas. En esas 2 semanas, a él estuvieron haciendo diferentes pruebas y también estuvo hablando con distintos especialistas. Luego de todas estas pruebas, todas estas evaluaciones, se llegó a un informe final. En el informe final se determinó que Ronald sí estaba calificado para afrontar un juicio. Se determinó que él sabía lo que estaba bien, sabía lo que estaba mal y además de eso tenía muy bien entendido que toda acción tenía una consecuencia. En 2009 dio inicio el juicio y luego de unas semanas Ronald fue encontrado culpable. La fiscalía en un principio pidió la pena de muerte, pero por la edad de Ronald al momento de cometer el crimen no se le impuso esta pena. Se le sentenció a 2 cadenas perpetuas sin posibilidades de pedir la libertad condicional. Pasaron algunos años y en 2012 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que todos los menores de edad que fueron condenados a cadena perpetua debían volver a la corte para que su sentencia fuera revisada. Esto basado en algunos estudios que determinan que el cerebro no está del todo desarrollado en la adolescencia, así que los comportamientos juveniles no se pueden juzgar como comportamientos de adultos. Con esto Ronald comenzó un nuevo proceso legal. En esta ocasión su defensa ya no quiso declararlo inimputable. Lo que ellos querían era mostrarle a la jueza que Ronald no era un peligro para la sociedad. Para esto comenzaron a planear llevar a personas que en ese momento tenían una relación con Ronald. Ronald le había estado escribiendo cartas a su vecina, una mujer llamada Dorothy, la misma mujer que había hecho la llamada al número de emergencias el día del crimen. Dorothy le respondía estas cartas a Ronald y comenzaron cierto tipo de relación mientras él estaba en la cárcel. Una relación no sentimental, sino más de madre e hijo, ya que Ronald dijo que Dorothy en ese momento era su figura materna. Ella declaró y dijo en el juicio que creía que Ronald no era un chico egoísta ni que buscara hacerle el mal a las personas. Otra persona que llegó a testificar al juicio fue su abuelo, que voló desde El Salvador hasta Estados Unidos solamente para asistir a esta cita. Él dijo que su nieto siempre había mostrado una buena actitud con él y que además de eso tenía buenas calificaciones en la escuela. Luego de escuchar los alegatos de la defensa y de nuevo de la fiscalía, la jueza dio una nueva sentencia. Le dictó a Ronald 40 años de cárcel, pudiendo pedir la libertad condicional luego de 25 años. Ronald fue arrestado en el año 2005, así que él podrá salir en el año 2030 teniendo casi 40 años. Si no le llegan a dar esta libertad condicional, de cualquier manera, él sería liberado en el año 2045 teniendo 55 años. Luego de recibir esta sentencia en una entrevista, Ronald aceptó que en El Salvador él había tenido contacto con algunos miembros de pandillas. Dijo que había visto cómo asesinaban a otras personas y que también en varias ocasiones había robado.
Nubia, la madre de Ronald, cambió su nombre a Marlene, también dejó el apellido de su esposo y optó por tener solamente su apellido. En este momento ella vive en Estados Unidos bajo el nombre de Marlene Vega. Comenta que ella y su esposo se separaron poco después del asesinato de su hija, ya que él entró en una profunda depresión y ella tuvo que ponerse a trabajar para sacar adelante a la familia y sintió que no podía vivir con él a su lado. También dijo que su hijo menor pasó casi un año sin dirigirle la palabra a nadie y que cuando pudo volver a hablar de nuevo no quiso hablar de nada de lo que había pasado esa mañana en su casa. Su hija mayor, Gabriela, tuvo varios intentos de suicidio. Marlene dice que ella tuvo que lidiar con todo esto sola, ya que su esposo no estuvo presente nunca en la vida de sus hijos. Declara que no perdona a Ronald y que no quiere saber nada de él, a pesar de que ya en varias ocasiones él ha intentado contactarla. Por otra parte, el abuelo de Ronald volvió a El Salvador y dijo que espera a su nieto con los brazos abiertos cuando él cumpla su condena. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable, tremendamente triste, impactante como todos los que traemos. Este todavía más porque sucedió en un círculo familiar. Un hermano le hizo cosas impensables a su hermana. Ronald creció con este sentimiento de haber sido rechazado por sus padres, de haber sido abandonado y en muchas ocasiones lo externó. Realmente no se sabe qué pasó en su vida familiar, quién decía la verdad, si la madre o el abuelo. Pero al final de cuentas, él aparte de esto mostró muchos comportamientos violentos, muchos comportamientos como por ejemplo agredir a sus compañeros de clase, que eran cosas externas a su familia, que eran cosas que se tenían que ver, se tenían que tratar, pero lamentablemente esto no se dio así. Se tuvo que perder una vida, la de una niña de solamente 11 años, que al final de cuentas murió a manos de su hermano, y una familia que se destruyó porque ya ninguno de ellos volvió a ser el mismo y como vimos no se mantuvieron unidos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.